Buenos días, tardes o noches según corresponda a quien esté viendo este video. Me presento, soy Jorge Abraham Tapiorona, soy estudiante de cuarto semestre en licenciatura en enseñanza y aprendizaje del español a nivel secundaria como lengua materna de la Escuela Normal Superior José M. Medrano R, ubicada en Ciudad Juárez. El día de hoy creo este video con la intención de hacer un pequeño podcast, reflexión, análisis, pensamiento personal, conversatorio propio, tratando de analizar y comprender un poco sobre el papel del docente en el desarrollo del lenguaje oral del nivel medio y medio superior, ya que es un problema con el que yo me encontré al momento de llegar a mis prácticas y considero que es algo que vale la pena analizar, pensar, reflexionar y luego de manera pública para que si alguien gusta participar, realizar interacción, pueda comentarlo, reaccionar, decirme su punto de vista. Primeramente quiero visualizar desde mi experiencia y conocimiento qué es lo que considero que influye en el desarrollo del lenguaje de los jóvenes. Considero que en el desarrollo del lenguaje de los jóvenes más que nada lo que influye es todo lo que traen como aprendizaje previo, y no me refiero tanto a la estructura del lenguaje o a lo que ven en sus clases de primaria o kinder. Si bien es importante todo esto porque es justamente donde se trabaja el aprender a leer, a escribir, los conocimientos básicos de su lengua, considero que es más importante lo que el alumno trae detrás de eso, todo lo que una persona trae detrás de eso, que es su vida personal, su entorno donde se desarrolla. El desarrollo, el área de desarrollo influye mucho en qué puedes llegar a alcanzar. Em, por ejemplo, analicemos una hipótesis. Tenemos dos jóvenes. Uno se desarrolla en una casa donde hablan muy poco, pasa mucho tiempo solo, casi no conversa con gente, y la gente con la que habla pues no tiene un lenguaje rico, no tiene un léxico desarrollado, mmm, carecen de algún lenguaje técnico, además son pues personas que no han tenido justamente ese desarrollo del lenguaje. Y tenemos a otro niño, un niño que crece en un ambiente donde sus padres usan lenguaje un tanto avanzado, que tienen, digamos, estudios del lenguaje, incluso que hablan otros idiomas. ¿Quién va a tener más desarrollo? Pues obviamente el estudiante que crece en ese entorno, porque justamente es a lo que él tiene las posibilidades. Entonces, para el desarrollo del lenguaje de un joven es muy importante todo el contexto que traiga detrás de él, lo que vive con su familia, con sus amigos, si va a la iglesia, lo que escucha, lo que aprende, porque son como esponjitas que donde puedan absorben el agua. Entonces, si en su casa y con sus amigos y demás no hay buen agua, pues no van a absorber buen agua. Una extraña analogía, pero es un poco así como yo lo veo. Mm, es mm, no desmerito el trabajo justamente de los docentes, no lo quiero hacer obviamente, pero sí considero que es todavía más importante todo lo que ven en su familia, con sus amigos, porque es con lo que llegan y es de donde tomas como partida para trabajar. Vas a poder, por ejemplo, trabajar temas más complejos del lenguaje con el estudiante que se desarrolló en este otro contexto. Diría Vygotsky, su zona de desarrollo próximo es más amplia porque ya tiene más conocimiento previo. No conoce la estructura, pero ya trabaja más lenguaje, más léxico, mmm, temas más complejos. Tiene una habilidad dialógica más avanzada, porque justamente la actividad dialógica es algo que influye demasiado en el desarrollo del lenguaje. Es una de las cuatro
Microhabilidades, sin embargo, considero que las habilidades del lenguaje más importantes son el habla y la escucha, porque son aquellas que son más fáciles, son con las que se comienza justamente. Como docente, ¿cuán importante considero que es emplear la oralidad al momento de trabajar con el estudiantado? Me realizo este punto porque fue un problema que yo presenté en mi primer periodo de prácticas. Yo llego con muchas actividades y digo, me van a hacer un foldable y un cuento y un ensayo y un escrito y me hacen trabajos muy muy bonitos, batallando, pero me escriben demasiado mis estudiantes y trato de hablar con ellos y no me saben explicar nada. ¿De qué me sirve que hayan podido escribir si no me lo pueden explicar? Entonces, considero que es demasiado importante el trabajar la oralidad, tanto tuya como de ellos, al, al momento de estar frente a un grupo. Justamente en secundaria, que ya es muy propicio poder comenzar a trabajar con la estructura, es muy importante desarrollar un ambiente dialógico. Y esto me da a mi siguiente punto: ¿en qué momento el docente hace uso de la oralidad en beneficio de los estudiantes? En todo momento. En todo momento que tú estás frente a los estudiantes, estás desenvolviendo tus habilidades y tus habilidades están próximas a ser aprendidas por los estudiantes. Llegas con un papel de ser un guía, una ayuda para su desarrollo. Entonces, si tú demuestras habilidades orales, escritas, de lectura, pues obviamente los estudiantes van a comenzar a adquirir esas habilidades porque tú se las estás demostrando y tú las estás influenciando, las estás desarrollando. Entonces, no solamente al momento de dar una clase es importante el desarrollo de tus habilidades orales, sino en todo momento que tengas relación con los estudiantes, generar un diálogo, pues justamente que beneficie. Y esto me da al siguiente punto: ¿qué tipo de actividades se pueden implementar para desarrollar la oralidad en los estudiantes? Este punto lo considero muy importante porque justamente, como comentaba, es un problema con el que yo me encontré en mis prácticas. Llego por primera vez, hago trabajos escritos, trabajos leídos y demás. ¿Y dónde está quedando el desarrollo de los estudiantes de manera oral? ¿Dónde está su capacidad de escuchar y hablar al mismo tiempo? De generar un diálogo empleando justamente la información, porque de qué me sirve que me hagan trabajos si no me pueden emplear la información, y la manera más práctica de emplear la información es hablarla y escucharla, generar diálogo. Entonces, todo tipo de actividades que generen diálogo son funcionales para el desarrollo del lenguaje. Aclaro diálogo porque, por ejemplo, actividades como las exposiciones no son, considero, tan funcionales para este desarrollo de la oralidad. ¿Por qué? Porque muchas veces, claro, sabemos que una exposición no es justamente lo que voy a decir, pero así es como lo ven los jóvenes, incluso hasta la prepa todavía lo ven así. Una exposición para ellos es llegar, tienes tu tema, dices el título, te presentas y dices una información que te aprendiste de memoria o la quieres leer. Es la exposición que la verdad te dan la mayoría de los estudiantes secundarios. Poco, Muy poca la población de estudiantes que realmente te exponen un tema, que se ponen a explicártelo, a hablarlo. Entonces, este tipo de actividades yo considero que no son funcionales para el desarrollo del lenguaje de la oralidad de los estudiantes. Entonces, sería más funcional, más propio generar un ambiente dialógico, debates, conversatorios, un sistema de preguntas y respuestas entre estudiantes o entre estudiante-estudiante o estudiante-profesor. No digo que específicamente al momento de hacer tu planeación digas, voy a hacer una actividad de ponerme a preguntarle estudiante por estudiante el tema. No, genera el ambiente de manera natural donde ellos puedan desarrollar esas habilidades para
esas habilidades al momento de estar trabajando. Están haciéndote un foldable, pues hazles preguntas ocasionalmente, o están viendo un tema, hazlos reflexionar y que por ejemplo, fulanito, ¿tú qué piensas de esto? Ay, Panchito, ¿tú piensas lo mismo? Y genera justamente ese diálogo que beneficie, que propicie este desarrollo, que practiquen con el lenguaje. Por último punto, no final la reflexión, pero sí último punto, pues como partida de habla, ¿qué beneficios tienen esas habilidades en los estudiantes para su vida? ¿Qué utilidad tiene un lenguaje desarrollado? Ok, beneficios. El desarrollo del lenguaje oral, como lo comentaba, es algo... Es el primer comienzo, es el pinino de la comunicación. Comienzas a escuchar prácticamente desde que naces y hablas antes de que escribas. Hablas antes de que escribas y de que leas. Entonces, claro, obviamente en las personas que tienen las capacidades. Entonces, el lenguaje oral es algo, la verbalización es algo fundamental para la comunicación entre personas porque es la manera más inmediata de comunicación. Entonces, el desarrollo de estas habilidades, de habilidades orales, más allá de que un maestro piense en enseñar los contenidos y PDA que nos imponen, el desarrollar las habilidades orales tiene un beneficio para los estudiantes en su vida próxima, porque van a tener las habilidades suficientes para comunicarse, para ser partícipes de un grupo social. Es la utilidad que tiene un lenguaje desarrollado. Un lenguaje desarrollado te da la oportunidad de ser partícipe, de estar activo en, en temas complejos, en áreas de desarrollo donde justamente es importante esta participación de manera fluida, de manera consciente, donde sepas emplear la información que tienes de manera verbal, de manera oral. Ahora con estos puntos, ahora sí, y cerrando un poco, ¿cuál es el papel docente en el desarrollo del lenguaje oral? El papel del docente es propiciar un ambiente donde de manera paralela a un contenido o a un aprendizaje estructural o temas relacionados a la lectura, a la escritura, al español, dar un lugar para practicar las habilidades y practicarlas conforme a los temas. Como decía, no es como que tal hagas las actividades de... La actividad va a ser específicamente un debate, no, sino que estás trabajando un tema, no sé, textos de divulgación científica, por ejemplo, el último tema que yo trabajé en mis prácticas. Dar un ambiente donde los alumnos puedan opinar, comentar, dialogar entre ellos o contigo, y que la información no solamente la vean escrita en un pizarrón, en una proyección, en un video, sino que la puedan adquirir y practicarla. Entonces, el papel del docente no es como tal enseñar la oralidad, sino dar el ambiente para que el estudiante pueda trabajarla y generarla de manera natural. Chomsky diría que el lenguaje se genera, no es como tal algo que ya está previo, sino que se tiene que ir generando. Y no debemos de recurrir tanto a actividades tan clásicas como escribir y leer. El pedir que los alumnos lean un texto en voz alta y que lo escriban después, sino justamente el hablarlo, trabajarlo
y ponerlo en práctica por medio de la oralidad y claro, no perder de vista la escritura y la lectura, pero darle más importancia a la oralidad porque es la parte principal del desarrollo del lenguaje de la comunicación. Entonces, debes de generar ese equilibrio entre lo que hablan, lo que escuchan, lo que leen y lo que escriben. Es el papel que considero que tiene el docente al momento de dar una clase. Bueno, más que nada un docente de español. Sin embargo, es algo que deben de realizar todos los docentes porque la verdad es bastante funcional para la adquisición de conocimiento de un tema, para poder trabajar un tema de manera fluida. Es bastante funcional el desarrollo de habilidades orales de los estudiantes. No solamente en el español, sino incluso en materias como matemáticas, el que el estudiante lo pueda explicar, lo pueda hablar, lo pueda escuchar y razonar, es algo totalmente funcional para el aprendizaje. Muchas gracias por su atención. Cualquier opinión, interacción, comentario, bienvenida en la caja de comentarios aquí abajito. Muchas gracias.